Entonces, vamos a estar continuando con la ayuda del Señor, lo que habíamos comenzado acerca de este tema del tabernáculo, y lo tenemos en el screen. Esa es la imagen de cómo se veía el tabernáculo en el desierto. Recordemos que Moisés, a manera de revisión, podemos decirlo así, recibió entonces la revelación de Dios para constituir o elaborar o fabricar, por decirlo así, este tabernáculo en el desierto, gloria a Dios, que era un modelo de lo que Dios le había mostrado en el cielo, o sea, en el santuario celestial. O sea, vemos entonces, ya lo hemos visto en otras oportunidades, cómo estaba dispuesto el atrio, que era la cerca que rodeaba el tabernáculo en sí. Entonces allí estaba el altar del holocausto, que era el lugar donde se sacrificaban los animales que se traían para que su sangre sea recogida por los sacerdotes. Y también ya habíamos explicado de qué manera entonces los israelitas traían ese animalito, confesaban los pecados sobre el animalito poniendo su mano en la cabeza, y esos pecados eran transferidos al animal, y luego llevaba el animalito a ser sacrificado en el altar de holocausto, donde usted ve ese humo que allí se está elevando, y de allí entonces será recogida la sangre y partes del animal eran quemadas en ese lugar, sus entrañas, la grasa y otras partes, ¿verdad?, eran consumidas en el fuego, y eso dice la Escritura que era un olor agradable para Dios. Otras partes del animal, otro día lo vamos a tocar, no podemos explicar todo en detalle. Otras partes del animal eran reservadas para los sacerdotes, que eran muchos los sacerdotes que ministraban en ese lugar. Había un sumo sacerdote, como ya explicamos, pero también había muchos sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví, que eran los que estaban ministrando en aquel lugar durante todos los días del año, porque ahí se hacían sacrificios diarios, todos los días, mientras estaba el tabernáculo erigido en el desierto, se realizaban sacrificios de animales. También había días especiales, que hoy no vamos a hablar de eso, donde también se hacían ritos muy particulares y importantes, que todas estas cosas que estamos mencionando, todos los sacrificios diarios, todo lo que se encontraba en ese lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, en el que estaban divididos esa tienda que usted ve en el medio, entonces estaba dividido en dos. Era el lugar santo y el lugar santísimo, en donde solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, y en el lugar santísimo no podía entrar nadie sino el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. El día de la expiación era un día en particular en donde todo el pueblo de Israel ayunaba en ese año, y era el primer día del 7º mes del calendario hebreo. Entonces ellos ayunaban ese día, y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo, hacer la limpieza de ese santuario, y también confesaba los pecados nacionales de Israel. Entonces, si él salía vivo de ese lugar, entonces allí todos los israelitas que estaban pendientes fuera de ese lugar, en el atrio y también fuera del atrio, en el campamento, sabían de que Dios había aceptado ese sacrificio que hacía el sumo sacerdote. Entonces, era algo muy especial. Todas estas ritos, ceremonias diarias, distintas ofrendas que se ofrecían, la ofrenda que se traía por el pecado estaba representada por la entrega de un animalito, el cual se sacrificaba, y entonces se recogía la sangre que era introducida en el lugar santo. Ya lo hemos explicado eso, pero a manera de repaso general,
para que tengamos la idea. Pero esto era en el antiguo pacto, y a eso vamos a ir en esta hora. Vamos a hablar un poquito del simbolismo que tienen estas cosas en el antiguo pacto y hoy en día lo que es el nuevo pacto. Recuerde que todo esto fue hecho por Moisés. Obviamente no fue la mano del que lo hizo, pero él dio las instrucciones que había recibido de parte de Dios. Entonces, esto representaba el carácter de Dios, en el sentido de que también junto con las instrucciones para elaborar este tabernáculo, entonces también Dios le entregó las tablas de la ley, ¿sí? La ley le fue entregada a Moisés. Si usted ve la historia bíblica y en un panorama general, partiendo de Adán y Eva, nuestros primeros padres, usted va a ver toda una secuencia histórica en donde solamente encuentra que la ley le fue delegada a Moisés muchísimos años después. Por ejemplo, que el llamado de Abraham, que el hijo de Abraham, Isaac, que Jacob, que las 12 tribus de Israel estuvieron más de 200 años en la esclavitud en la tierra de Egipto, y luego de la mano de Moisés, obviamente de la mano de Dios, fueron sacados de la esclavitud hacia el desierto para ir a la tierra prometida. Todo eso nos muestra un panorama y nos muestra en cada una de las utensilios, de las cosas que usted encuentra en ese tabernáculo, lo va a encontrar al Señor Jesucristo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús sabía muy bien, conocía obviamente, él era el que había inspirado, ¿verdad?, su espíritu que había inspirado a los profetas, a Moisés, a escribir todos estos libros del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y de esa manera sabía él que las Escrituras siempre lo señalaban a él, lo enfocaban a él. En cada objeto, en cada cosa que usted encuentra en el tabernáculo, va a encontrar al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy entonces en el verso, en el 10, entonces vamos a hablar del arca del pacto y el propiciatorio. No vamos a mirar, vamos superficialmente a tocar cómo estaban elaborados estos objetos que se encontraban en el lugar santísimo. Ya habíamos hablado de lo que se encontraba en el lugar santo, que era la mesa de los panes de la proposición, del altar del incienso y también del candelero de oro o candelabro de oro. De esas cosas ya hablamos con anterioridad. Hoy nos vamos, si nos adentramos detrás del velo en el lugar santísimo, entonces vamos a encontrar, apenas entraba, uno veía este objeto que era el arca del pacto. El arca del pacto era el lugar en donde se manifestaba el Señor. Vamos a leer un verso en Hebreos capítulo 4, el verso 16. Si alguno lo tiene, me ayuda. Lo podemos poner aquí también. Y vamos a dar lectura que lo que nos dice aquí el escritor a los Hebreos, capítulo 4, el verso 16. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, puede leerlo con voz alta y fuerte, por favor. Gloria a Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Fíjese que el trono de la gracia estaba precisamente representado por el arca. ¿Sí? Vamos a volver al arca entonces, y ahí vamos a ver entonces lo que era el arca. El arca era el trono de la gracia en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque allí se manifestaba Dios, o sea, Dios moraba en ese lugar, ¿sí? Dios moraba dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ahí vemos que todo rey tiene un trono,
¿sí? Un trono. Todo rey tiene leyes en su reino. Y entonces Dios le había mandado a Moisés construir un trono para él, un tabernáculo para que él morara en ese lugar, y obviamente lejos de la vista del común del pueblo. Nadie podía ver a Dios, pero sí el pueblo había recibido, el pueblo de Israel, las tablas de la ley, que estaban precisamente ahí en esa mesa que usted ve abajo de los querubines de oro. En esa mesa era el arca del pacto. Dentro de ese mueble, ¿sí?, que había dos puertitas, ahí había tres objetos. Uno eran las tablas de la ley que acabamos de mencionar, los famosos mandamientos de Dios, y otro era la vara de la vara de Aarón, que había reverdecido, y también había una vasija con el maná que había Israel recogido en el desierto. Y fíjese la curiosidad, que el maná que estaba allí en ese lugar no se echaba a perder. O sea, esas tres cosas estaban dentro del arca del pacto. No vamos a hablar de lo que representa cada una de estas cosas. Tendríamos que destinar solo una reunión para hablar sobre cada una de ellas, gloria a Dios. Pero entonces ahí vemos que sobre ese mueble que era el arca del pacto, entonces usted, no sé si se alcanza a ver de aquí, que es un propiciatorio, o sea que estaba recubierto con una lámina de oro ese lugar, y sobre esa lámina de oro entonces estaban esos dos querubines con sus alas extendidas que casi se tocan, ¿verdad?, allí en la parte superior. Ahí en el medio es donde Dios se manifestaba de una manera muy especial, y ese lugar quedaba totalmente iluminado, no por luz natural, no por luz artificial, sino por la luz divina. Eso era llamada la Shekinah de Dios. La Shekinah era el brillo, la luminosidad que generaba la presencia de Dios en ese mismo lugar. Así que ahí tenemos entonces el cuadro, ¿verdad?, de lo que se veía el sumo sacerdote cuando entraba. Esto no lo podía ver los sacerdotes, mucho menos lo veían los israelitas. Ellos estaban fuera del tabernáculo, y recuerden que los sacerdotes no entraban en el lugar santísimo, porque esto estaba cubierto por una cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo. O sea, Dios mostró y reveló su carácter a sus criaturas a través de su ley. La ley de Dios, precisamente la función más importante que tiene, es mostrar y revelar el carácter de Dios, un Dios santo. Por eso lo manifestó su carácter en estos mandamientos. Fíjese que solo conocemos y tenemos conciencia de lo que es la santidad porque conocemos la ley de Dios. Y también tenemos conciencia de que somos pecadores porque también conocemos la ley de Dios. El apóstol Pablo dice que la ley, la función de la ley, es precisamente mostrar el pecado que tenemos, lo pecaminoso que somos. Nunca el propósito de la ley fue salvar a nadie, ¿sí? Entonces, el propósito de la ley fue convencer a la gente de pecado, mostrar el pecado en cada una de aquellos que contemplaban la ley, y era realmente algo que no solo convencía, sino que daba una conciencia plena de la naturaleza de Dios, un Dios santo, gloria a Dios. Así que ahí vemos entonces este mueble que era el arca y el propiciatorio, gloria a Dios. Podemos leer también, o yo se lo voy a dejar como referencia, en Éxodo capítulo 25, del verso 17 al 22. Entonces, Éxodo capítulo 25, Éxodo 25 del 17 al 22. Lo voy a leer rápidamente, pero si usted quiere tomar nota, puede tomarlo y después leerlo con detenimiento en su hogar.
Dice el verso 17: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Interesante, de una sola pieza de la lámina de oro también tenían que emerger esos 2 querubines. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado del candelabro? De una cantidad de oro, entonces el artesano tenía que ir dando forma a ese candelabro con 7 brazos, 3 y 1 al medio, entonces tenía que ser totalmente simétrico. ¿Me explico? Quiere decir eso, que era lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. No había ninguna diferencia. Las dimensiones eran exactamente las mismas, el largo de los brazos, la altura, etc. El grosor era el mismo. Todo eso labrado a martillo. No había nada fundido, nada soldado. Todo era estirado el oro a golpe de martillo. ¿Sí? Un prodigio. Así que vemos que esto también tenía que ser elaborado de esta manera, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, y harás un querubín, eso lo acabamos de leer, y los querubines, el verso 20, extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, así como lo vemos en la figura. Dice, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y sigue hablando el verso 22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea que Dios hablaba desde ese lugar. O sea, el sumo sacerdote podía relacionarse con Dios, solo el sumo sacerdote, de una manera personal, escuchando la voz de Dios que él hablaba desde ese mismo lugar. Dice, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. O sea, aquí vemos la importancia que tenían estos objetos para el israelita, que sin comprender, ¿verdad?, a fondo todo lo que esto representaba, porque obviamente ellos no tenían ni siquiera la noción del Cristo y que habría de venir un día, ya los profetas lo anunciarían más adelante, pero ahora ellos tenían estas cosas y Dios le mandó a hacerlas, y como siempre repetimos, ellos obedecieron y las hicieron. Y de esa manera también obedecieron todo lo que Moisés les estaba diciendo de cómo tenían que ellos manejarse en aquel lugar. No era realmente fácil para una persona indocta, ¿sí?, poder trabajar o ministrar en ese lugar. Se le requería preparación, capacitación, y eso no se alcanzaba del día a la noche. Los sacerdotes consagraban sus vidas para este ministerio, para trabajar de esa manera. Ellos tenían que trabajar allí y no podían trabajar en ninguna otra cosa, solo se dedicaban a este tipo de tarea, que era la administración en aquel lugar. No vamos a hablar ahora cómo estaban repartidas las órdenes sacerdotales, cuánto le tocaban, era rotativo el trabajo a lo largo del año, pero todo estaba planeado y organizado por Dios. Así que esto es tan importante, pero mostraba el carácter de Dios. Ahora vamos a mirar, ¿verdad?, algunas ideas acerca de lo que representaba este tabernáculo, el arca y el propiciatorio. Gloria a Dios. Nos habla en primer lugar de la santidad de Dios. No cualquiera podía acercarse ahí, solo el sumo sacerdote. ¿Sí? Y el sumo sacerdote también
tenía que entrar con un sacrificio hecho por sí mismo, por sus propios pecados. Cuando antes de entrar ahí, a ese lugar santísimo, tenía que hacer un sacrificio personal, no él mismo, pero traer un animalito al cual sacrificaba para la limpieza de sus propios pecados. Recordemos que entraba una sola vez al año en ese lugar. Gloria a Dios. También entonces aprendemos que las leyes de aquel pacto eran las llamadas, los famosos mandamientos o 10 mandamientos de Dios. Ahora, claro, a veces no es fácil enseñar acerca de los mandamientos. ¿Por qué no es fácil? Porque la idea del común de la gente es que, bueno, tiene la idea de que la ley de Dios es como un examen de escuela. No sé si me estoy explicando. Usted conoce, fue a la escuela, le tomaron exámenes, sus hijos van a la escuela, le toman un examen. Muy probablemente sus hijos no sacan un 10, sacan un 9, un 8, un 7, ¿sí? Por decir una cifra, bueno. Pero esa es la idea que las personas tienen acerca de los mandamientos de Dios. Piensan o creen de que, bueno, que sacarse un 7 en esto es suficiente. Pero no, porque la función de la ley es que se cumplan todos los mandamientos. Amén. Entonces, eso es falso, tener esa perspectiva, ¿verdad? De que, bueno, fallé en alguno de los mandamientos, pero cumplí 7 o 7 cosas, un 70% estoy bien. Ya la hice, me saqué una buena nota como en la escuela. No es así, ¿sí? Vamos a ilustrar de esta manera. Por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, que hay varios ejemplos que podríamos usar, ¿verdad? Tenemos un foso de 20-30 metros, exageradamente, de profundidad, ¿verdad? Pero resulta que ese foso tiene una abertura de unos 5 metros de ancho. Entonces, alguien quiere cruzar corriendo y evitar caer dentro del foso, entonces sabe que tiene que saltar 5 metros. ¿Me estoy explicando? 5 metros, tiene que dar un salto bastante importante, ¿verdad? Que de repente no todo el mundo puede dar. Pero entonces, si alguien va corriendo, toma carrera y salta, y vamos a decir, en vez de los 5 metros hace 4 metros y medio, ¡pum!, pero se va para abajo. Hizo un esfuerzo importante. Saltó 4 metros y medio, pero no le alcanzaron. ¿Me explico? No le alcanzaron. Y así todos, otros 4 metros, otros 4 metros 90. Se va a caer igual, como el que se cayó y saltó 2 metros y se cayó. O sea, ¿qué le importa cuán largo alguien salta si no llega a cubrir los 5 metros? Así es la ley de Dios. No importa cuántos mandamientos guardemos, ¿sí? Si no los guardamos todos, estamos perdidos. Porque eso representa la ley de Dios, el carácter de Dios. Amén. Entonces, esto es interesante porque pensar que guardando un porcentaje del 70%, entonces estamos, bueno, exceptuados. Hicimos buen test, no es así. El buen test es sacar 10. Bueno, esto es importante. Pensar de esa manera sería un error y también un peligro. Entonces, si uno no ve la ley de Dios desde esta perspectiva, difícilmente comprenda la necesidad de salvación que tenemos. ¿Me explico? Yo no me voy a dar cuenta cuánta necesidad de salvación tengo yo personalmente si no veo realmente la ley de Dios desde la perspectiva correcta. ¿Sí? Porque si yo pienso que puedo jugar, manipular, jugar con la ley de Dios y decir, bueno, un 70, un 80% ya lo hago, estamos perdidos. Como expliqué lo del salto,
¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos, porque eso es la ley de Dios. Repito, la ley nos salva a menos que saltemos los 5 metros, a menos que cumplamos todos los mandamientos de Dios. Vamos a leer un verso más, Santiago capítulo 2, el verso 10. Si alguno lo tiene también, me lo encuentra, lo puede leer y me ayuda. Santiago 2, capítulo 2, verso 10. ¿Alguien lo encontró? Santiago, Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto ya está en el Nuevo Testamento, para mostrar aquí Santiago lo que es la ley en realidad. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Vamos a decir, bueno, hay 10 mandamientos, guardo 9. Estoy seguro que no los quebré los 9 mandamientos, pero uno quebré. ¿Me hago culpable, como dice Santiago, de qué? De todos. ¿Sí? Quiere decir de que no la hicimos, ¿sí? Desde el punto de vista de nuestras capacidades, ¿verdad? Individuales. Parece injusto, ¿verdad? Cuando uno mira, dice, bueno, se esforzó mucho para cumplir 7, no 8, 9, 9 y medio. Se esforzó mucho, pero se hizo culpable de todos. O sea que el que ofendió en 9 es igual que el que ofendió solo en 1. Me estoy explicando, el que quebró 9 mandamientos es igual que el que quebró uno solo. Para la ley de Dios. ¿Verdad que parece un poquito injusto, verdad? A los ojos naturales nuestros. Pero este es el diseño divino, porque el propósito de la ley no es salvar a nadie. El propósito de la ley es mostrarnos el carácter de Dios y lo imposible que es guardar la ley para nosotros. ¿Sí? Hay uno solo que pudo guardar la ley, y ese se llama Jesucristo. Ninguno de nosotros alcanzamos, nunca guardamos toda la ley, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro inmediato antes que el Señor venga. Amén. Es imposible, es imposible, porque guardar la ley, nadie puede reclamar ser salvo por cumplir toda la ley. Por eso Jesús sí la cumplió toda, para que nosotros seamos salvos, para Él ocupar nuestro lugar desde el punto de vista de la justicia de Dios. Un justo tenía que morir por los injustos. Y los injustos somos todos nosotros, tanto los que quebramos 1 como los que cobramos los 10 mandamientos. De igual manera, por eso hay quienes tratan de vivir, ¿verdad? No voy a mencionar, ¿verdad?, la religión judía, vamos a mencionarla, porque ellos siguen sometidos a guardar los mandamientos. Fíjese, y ellos creen que guardando los mandamientos van a ser salvos. Y nadie puede ser salvo si no cree en Cristo Jesús. Por esto mismo que acabamos de decir. Porque ninguno de los israelitas a lo largo de toda su historia, a excepción del Señor Jesucristo, pudo cumplir con todos los términos de la ley. Ni el sumo sacerdote. Acabamos de decir que el sumo sacerdote que entraba una sola vez al año al lugar santísimo tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados. Quiere decir que hasta el sumo sacerdote tenía pecados. ¿Me
estoy explicando, hermano? Si el sumo sacerdote era un hombre pecador, quizás no quebraba los 10 mandamientos, quebró uno solo, pero él tenía que sacrificar un animalito por esa falta cometida, para poder entrar dignamente y no ser consumido por Dios en aquel lugar. ¿Me explico? Entonces, esto nos muestra de que el propósito de la ley no es salvar. El propósito de la ley es revelar en primer lugar el carácter santo de Dios y mostrarnos a nosotros cuán insuficientes somos para salvarnos. Amén. Usted vio que la religión popular, entonces de repente propone equivocadamente, obviamente, porque no conocen estas cosas. Propone, bueno, que si usted hace tantas caminatas, tantos sacrificios, si usted se rompe las rodillas y las deja sangrando, porque va de las rodillas de aquí para allá, si usted hace tantas obras de bien, si usted visita tantas catedrales como le sea posible, importantes, si usted, bueno, se envuelve en todas las tareas de esa iglesia, ¿sí?, católica, apostólica, romana, entonces usted va ganando indulgencias. ¿Sabe lo que es una indulgencia? Una indulgencia es un beneficio que la iglesia da a aquellas personas que se envuelven de esta manera, como acabo de describir, en actividades pro iglesia católica, pro actividades sociales en bien del prójimo. Que no hay nada malo en ayudar al prójimo, es más, si lo podemos hacer, hagámoslo, pero no nos va a salvar hacer eso. ¿Me explico? Entonces, ellos creen de que, bueno, si hicieron tantas veces, fueron a una catedral, si hicieron tantas cosas, si hicieron tantas misas a favor de un muertito, entonces pasa adelante del purgatorio. ¿Por qué? Porque le van a ser imputadas estas, lo que acabamos de decir, indulgencias. Un periodo de tiempo menos en ese lugar de tormento llamado para ellos purgatorio, para entonces sí, luego entrar al cielo. Nada más falso que eso. Porque usted, como habíamos explicado, puede saltar muy largo, llegar a los 4,90 metros, hay que saltar 5 metros. Si no, se va al fondo. Y no tenemos nada en contra de las buenas acciones que el ser humano puede hacer, pero esas buenas acciones no salvan. Pero pastor, una vez alguien me dijo, ¿pero cómo que no salvan las buenas acciones? No nos salvan, porque hacer buenas cosas es algo para lo que Dios nos ha creado. Y si no hicimos todas las cosas bien a lo largo de nuestra vida, es porque hicimos algunas cosas malas. ¿Me explico? Si a lo largo de su vida usted tenía que hacer 100 buenas acciones porque Dios así la había preparado, por poner un número, ¿no? Entonces, usted hizo 99, le quedó una en el tintero, por eso no va a entrar en el cielo. Porque hay una sola manera de entrar al cielo. Y no es por nuestros méritos propios, no es por guardar la ley, no es por nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, es sencillamente por lo que hizo Jesús por nosotros. Me estoy explicando, hermano. Por eso, el antiguo pacto invitaba a la gente a arrepentirse de sus pecados y a guardar la ley, pero no para salvarse. Eso era una sombra de lo que iba a venir un día, con un verdadero sacrificio, donde no se iban a sacrificar animalitos que derraman su sangre, porque se tenía que derramar la sangre
de un cordero perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, donde tenía que morir el Señor Jesús. Por eso Él abandonó el cielo, dejó el trono de gloria y se hizo hombre para venir a nacer como un hombre, como nosotros, pero sin pecado, e ir a la cruz y de esa manera morir por nosotros y pegar el gran salto que nunca podíamos dar nosotros. Amén. Es importante que lo sepamos. O sea, por las obras de la ley, ¿verdad? Nadie puede ser salvo. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Si alguno lo tiene y lo encuentra, lo puede leer, por favor. Yo lo tengo acá, pero quisiera que participe usted también. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, dice aquí el apóstol Pablo, ningún ser humano, nadie, será justificado delante de él. No hay justificación alguna cuando alguien se refugia, se escuda, diciendo, bueno, yo guardé la ley, yo guardo la ley, yo no miento, no robo, no hago esto, no hago lo otro. ¿Sí? Pero entonces, ¿verdad? La voz de nuestra conciencia nos va a decir, sí, pero fíjate lo que hiciste aquí. Oh, condenado. Porque el que guardare, ¿verdad?, solo una parte de la ley, ofendiera en algún punto de la ley, que dijimos que no puede ser salvo, gloria a Dios. O sea, esto a veces se hace un poco difícil de comprender, inclusive por hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que analizar las Escrituras desde el punto de vista en donde vemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Son dos pactos diferentes. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, gloria a Dios. Por ejemplo, usted se enferma, ¿sí? Le da calentura, fiebre, ¿sí? ¿Qué hacemos? Recurrimos a un termómetro. Nos tomamos la temperatura, 40, ¿sí? El sentido de temperatura. ¿Cuánto es en inglés más o menos? 100. ¿Para qué? Fahrenheit sería como 104. 104, wow. 3. Bueno, entonces le da y usted sabe que tiene fiebre. Ahora, ¿qué hace con el termómetro? ¿Se lo come para sanarse? ¿Verdad que no? Porque el termómetro le mostró su grado de temperatura, pero no es una medicina. Esa es la ley. La ley nos muestra nuestra condición, pero no nos sana la ley, no nos salva, no nos cambia la ley. Esa es la idea que tiene el gobierno, los gobiernos humanos, no este gobierno en sí, los gobiernos humanos, que creen que cambiando, ¿verdad?, las circunstancias, la educación, la condición económica, que cambiando todo en este mundo, entonces se puede mejorar la sociedad. No, lo que hay que cambiar es el corazón del hombre. El hombre tiene que cambiar. Ese es el gran error de los socialismos y del comunismo. Pensar de cambiar gobierno, estructuras, intentar hacer las cosas justas, poner en igualdad de condiciones a todo el mundo, cosa que nunca se cumple, ¿no? ¿Sí? Pero no, eso no cambia nada, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino solo Dios. Usted puede poner, ¿verdad?, tomar un cerdito de chiquero, sí, se dice así, chiquero donde están los puerquitos. Usted toma ese cerdito, ese puerquito, todo embarrado, lo baña, lo perfuma, ¿sí?, le pone un moñito, lo deja decente, perfumadito y limpito, y lo suelta. ¿A dónde cree que va el cerdito?
¿A dónde cree que va? A meterse de vuelta al barro, porque esa es su naturaleza. Entonces el moñito va a quedar todo embarrado, el cerdito que usted lavó y perfumó también. Va a quedar todo oloroso. ¿Sí? Entonces, porque es la naturaleza del animal así. Así quieren a veces los gobiernos cambiar al hombre. El hombre no cambia desde afuera hacia adentro, cambia de adentro hacia afuera. Y para que cambie de adentro, tiene que entrar Cristo en el corazón de las personas. Amén. Por eso hay veces que se confunden los roles entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay un rol de la ley, que es la de mostrarnos el pecado, pero no nos salva la ley. El apóstol Pablo lo dice innumerables veces. Entonces, mire, vamos a leer otro verso, Gálatas 2:21, gloria a Dios. Gálatas 2:21. ¿Qué dice? Si alguno lo tiene, lo puede leer. Gálatas 2:21. Dice, lo voy a leer acá: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiere decir que la justicia no viene por la ley. La ley nos muestra lo que es la injusticia. ¿Por qué? Porque si fuera así, acá dice el apóstol, si por la ley fuese la justicia, entonces de balde murió Cristo. ¿Para qué murió? Si guardando la ley, entonces pudiéramos nosotros alcanzar salvación, justificación. Amén. Entonces, esto es muy importante comprenderlo y darnos cuenta que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Amén. Son dos cosas diferentes. Ahora vamos a estar mirando algunas de estas cosas. Dice, el gran contraste está entre el antiguo pacto, o sea, Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, dice, está precisamente en comprender lo que es un pacto. Un pacto, ¿sabe lo que es un pacto? Cuando usted se casó, ¿sí? ¿Cuántos levanten la mano los que están correctamente casados? Bueno, entonces, usted hizo un pacto, ¿con quién? Con su esposa, con su esposo. Delante había alguien que fungía de juez o algún título que tendría, un licenciado, o sencillamente, yo no sé, en cada país tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pero que tiene una autoridad para unir el matrimonio a las personas que en plena voluntad deciden unirse de esa manera. Entonces, es un pacto, eso es un pacto. Es un compromiso. También se hace, ¿verdad?, en la iglesia, cuando las personas se casan, los hermanos, entonces se les pregunta, ¿verdad? Y es más, se les dice, bueno, si en el hambre, en la enfermedad, en todas las cosas de la vida, ya sean buenas, presentes o futuras, le va bien, le va mal, ¿verdad? Pero entonces que ese pacto no se puede romper hasta que la muerte lo separe. ¿Cuándo se termina ese pacto? Con la muerte. Entonces muere alguien de los que participó en ese pacto, el esposo o la esposa entonces enviuda a la otra parte. Entonces ahí está libre de casarse nuevamente, si así lo impone, si así quiere, para meterse en otro lío. Bueno, entonces en otro pacto. Bueno, entonces el tema es de que así funcionan, ¿verdad?, estos pactos, ¿verdad? Esos son pactos humanos, de una persona y otra. ¿Sí? El pacto de la ley era el pacto que hacía Dios con el pueblo de Israel. O sea, normalmente un pacto se necesitan dos
para participar del pacto. Uno que da algo y otro que lo acepta y toma un compromiso. Por ejemplo, Dios le dio a Israel la ley y entonces el pacto fue rubricado cuando Israel acepta ese pacto, y ese pacto entonces hace que el que recibe, ¿verdad?, es la parte del que es beneficiado por el pacto, porque obviamente Dios no tiene ningún beneficio en eso. Dios es el dador de todas las cosas. Los beneficiados somos siempre nosotros, siempre y cuando somos partícipes de un pacto, lo honremos, nos comprometamos, seamos fieles al pacto. Amén. Y eso sucedió con Israel, con Dios, en el antiguo pacto, entre dos. ¿Quién cumplió y quién no cumplió el pacto? Dios cumplió su parte, porque Él siempre cumple. Pero ¿quién no cumplió entonces? Israel. No honró el pacto. Continuamente lo quebraba. Se apartaba de Dios, resistían los mandamientos de Dios. Y por eso venían correcciones, ¿verdad?, castigos, etc. Y mostrando que ese pacto no era el propósito de Dios, que a través de ese pacto de la ley pudiera alguien alcanzar la vida eterna. A lo sumo, podía alcanzar beneficios materiales, temporales, y en la tierra, pero nunca la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya repetimos, ya lo dijimos, nadie pudo guardar la ley a excepción de Cristo. Amén. Ahora, el tema es que, para ilustrarlo de otra manera, ¿no? Acá hay constructores, ¿no? Entonces, te das un contrato con alguien, te levanta una casa. Allá hay un empresario que dice, lo contrata y dice, levánteme la casa así. ¿Cómo son los términos del pacto, del contrato? Bueno, yo le voy a levantar la casa en 3 meses y le voy a cobrar tanto. Perfecto, se firma, y entonces son 2 partes, ¿verdad?, que entran en el pacto. Uno construye, constructor, y otro paga cuando termina la construcción. Si se cumplen los términos del pacto, entonces todo va bien. Ahora, el problema se rompe cuando una de las partes no cumple. Ya sea el que construyó, pasaron los 3 meses y terminó un 90%. Un 90%. Pero fíjese que dice un 90%, no, pero el 100%. No te puedo pagar. No cumpliste. Eso es un pacto. No sé si me explico. No, pero es injusto, le dice un 90%. No me interesa. Aquí está firmado que en 3 meses tú ibas a construir esta propiedad al 100%. Gasta la plata, yo tengo el dinero. Es más, ya la deposité en una cuenta para que cuando terminara este contrato, tú lo saques ese dinero, pero ahora no va a poder ser. Si está en 90 nomás. Bueno, así es la ley. ¿Me expliqué? Amén. Hay que hacerlo a full. Si no, no funciona. Entonces, ahí tenemos un pacto entre el constructor, donde nos muestra una referencia, y el empresario que contrata la construcción de una propiedad, ¿verdad? Dios tenía su parte para cumplirla, pacto de la ley, y el pueblo de Israel la suya. Entonces,
pueblo tenía que guardar la ley y así Dios iba a bendecirlo. Pero no sucedió así. Por supuesto, el pueblo de Israel no cumplió en guardar la ley y por lo tanto no respetó el pacto. Dios lo rechazó. Podemos ver esto en Hebreos capítulo 8, el verso 9, y tenemos que avanzar, ¿verdad? Hermanos, hoy vamos a terminar bien tarde. Bueno, Hebreos capítulo, vamos a dejar antes, no se preocupe. Tenemos un pacto, ¿verdad? ¿Y a qué hora tenemos que irnos? A las 9, bueno. Hebreos 8, verso 9, ¿qué dice, por favor? Dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no cumplieron el pacto y yo me desentendí de ellos. O sea, ya no les pongo más unido. Porque Dios no respeta a aquellos que no respetan los pactos. Amén. No permanecieron, dice. Bueno, no respetaron. No permanecer es no respetar el pacto. Lo rompieron, lo quebraron y dijeron: bueno, ya hicimos más. Se no conoce lo que hicimos demasiado. Hicimos demasiado. Hicimos demasiado, ya es suficiente, ya no hagamos más nada. ¿Qué hizo? Se desentendió Dios. Bueno, así es Dios, hermanos. Dios es así. Ese es el carácter de Dios. Otra cosa es nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas. Nosotros decimos: bueno, yo hice el 90%, mire, como empresario, ¿por qué no me paga? Yo hice el 95% y solo faltaron colocar unos caños ahí, unos tubos. No me interesa. Hoy del día 90, yo vengo aquí, vengo con escribano, con abogado, y no está terminado el trabajo. No le voy a pagar, pero por lo menos me tiene que pagar la mitad, algo. No, nada. Me desentiendo de un pacto que usted quebró. Así es Dios. Cuesta comprender un poquito estas cosas, especialmente cuando estamos del lado de los que quebrantan pactos, que somos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en esta posición nos cuesta un poquito más. Pero el nuevo pacto es diferente. Es diferente porque no es un pacto entre dos, sino un hombre, por ejemplo, tengo acá una ilustración para mostrar, con esto ya vamos a dejar. Un hombre prepara y sella un testamento. Bueno, usted tiene propiedades aquí, propiedades allá, dinero aquí, dinero allá, casas, se separa, un montón de cosas. Sabe que le queda poco tiempo de vida. Prepara un testamento y manifiesta en ese testamento que le va a dejar la herencia, no voy a decir un hijo, a un sobrino suyo. ¿Está bien? Que sea así. Tiene ganas de dejarle un sobrino. Él hace como él quiere, es el dueño de todo. Le deja un sobrino y lo pone en. En este caso, solo el hombre tiene que cumplir con lo dicho porque es el quien da. Pone 10 casas, edificios, carros, cuenta bancaria, todo el nombre de su sobrino. El sobrino no tiene que hacer nada. Nada tiene que hacer. ¿Hizo algo el sobrino para heredar eso? ¿Tiene que hacer algo? No dice nada. Porque no hay condiciones en ese pacto. No dice en ese pacto que el sobrino tiene que caminar 100 kilómetros todos los días. No.
para ganar esa herencia. ¿Me estoy explicando? Entonces, el hombre prepara el pacto, el sobrino tiene la opción clara, ¿sí?, de rechazar la herencia. Bueno, eso es lo que ha hecho Dios en el nuevo pacto. Hizo un pacto, el Padre y el Hijo. El Padre envía a su Hijo, el mismo Dios. El Hijo se hace carne, muere. ¿Y dónde intervenimos nosotros en ese pacto? En ningún lugar. No decidimos nada. Todo lo decidió el Creador. Me estoy explicando, hermano. Eso es la gracia. Es la gracia. Usted, para entrar al cielo, entonces, no tiene condiciones. Porque ya uno cumplió con el pacto. ¿Quién es el que cumplió? Jesucristo. ¿Tenemos que cumplir algo nosotros? En ningún lado de la Escritura nos muestra que para ser salvos nosotros tenemos que cumplir con algo, porque no es por obras, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por fe. Por fe. La fe y las obras son dos cosas diferentes. Cuando usted obra algo, hace algo. Pero cuando usted cree, no está haciendo nada. Usted está creyendo, está teniendo fe en Jesucristo, en Dios, porque Jesús dijo: tened fe en Dios. Lo único que nos toca hacer es creer. ¡Wow! Yo no sabía que soy parte de un pacto, pero ahora me entero. Jesús murió por mí. Él fue a la cruz por mí. Él hizo todo el trabajo. Él derramó su sangre en la cruz. Yo no hice nada que pecar a lo largo de mi vida, pero ahora vino Jesús. Yo creo en Él. Él murió en la cruz, derramó su sangre, dio su vida, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y yo ahora tengo vida y vida eterna. ¿Vio qué fácil que es? Esa es la salvación. Ese es el pacto de la gracia. Ni usted ni yo tenemos que hacer nada, porque ya todo lo hizo ¿quién? Jesús. Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Dice la Biblia, Gálatas 3:13, no sé si lo podemos encontrar, Gálatas 3:13, Gálatas, después de Romanos, Gálatas 3:13, que dice, acá está, gracias hermano, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Se hizo Él maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Nosotros teníamos que morir en ese madero, pero no morimos como murió Él. Nosotros por la fe creemos que morimos en Cristo, pero ¿verdad que ninguno tiene agujeros en las manos? Ni un costado herido, lanzazo no hay, no hay latigazos, ¿sí? No sufrimos lo que sufrió el Señor en el Calvario. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él hizo todo para que así sea. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? ¿Podemos decir que hicimos algo para ser salvos? Bueno, es que, fíjese, pastor, yo vengo a las reuniones y hago oraciones y está haciendo buenas obras. Perfecto. Qué bueno que hace buenas obras.
Pero eso no alcanza, eso es saltar 4,5 metros. Cuando hay que saltar 5. Lo que no pudimos hacer nosotros ya lo hizo Jesús. Me estoy explicando, hermano, cómo es la salvación, la diferencia entre la ley y la gracia. Una vez alguien me dijo, bueno, pero hay que esforzarse. Sí, la Biblia habla de esfuerzo en la gracia. Yo le voy a ilustrar esto de esta manera. ¿Cuánto pesará esta Biblia? ¿Una libra? 1,5, póngale. Ponemos así y yo trato de mantener esta Biblia así. ¿Cuánto tiempo puede estar así? El tiempo que usted puede soportarlo en las manos. ¿Cómo? El tiempo que usted puede soportarlo en las manos. Claro, algunos van a soportar más, otros van a soportar menos. Yo voy a soportar muy poco. Se me está bajando la mano, ¿verdad? Está pesada la Biblia. Pero hay una ley, es una ley que pesa esta Biblia, porque hay una ley que se llama ley de gravedad, que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, a esa ley de gravedad yo le estoy oponiendo otra ley. El esfuerzo de mi brazo. Una ley va para abajo y otra ley va para arriba. A la larga, ¿quién va a vencer? La ley de gravedad. Se va a cansar mi brazo y yo voy a ir cediendo. Se me va a caer la Biblia de la mano. Esa es la ley. La ley. La ley de la que hablaba Pablo, por ejemplo, allá a los romanos, diciendo de que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque él en su hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. Pero había una ley en sus miembros que le impedía, ¿verdad? Le impedía agradar a Dios. Esa ley en sus miembros que tenía Pablo, la tiene usted, la tengo yo, la tenemos todos. No somos superiores a Pablo nosotros. ¿Estoy explicando? Entonces, cuando nosotros estamos confiando en la fuerza del brazo, estamos tratando de vencer la ley de gravedad, que va a ser imposible. Va a ser imposible. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia es otra ley. Otra ley. Una ley que viene en mi ayuda. Que cuando estoy sosteniendo la Biblia con el brazo y empieza a ceder, ¿verdad?, la fuerza de mi brazo, viene la ley de la gracia y levanta para arriba. ¿Sí? Esa es la gracia. Y ya es una pluma, ya no me pesa la Biblia. No me pesa servir a Dios. No es cansado servir a Dios. No es cansado venir a las reuniones. No me agoto. No me aburro. Me gozo en las reuniones. Me gozo leyendo la Biblia. Me gusta orar. Me gusta en mi casa orar. Estoy siendo ayudado por Dios, por la gracia. La gracia me sostiene, la gracia me eleva. Y si me descuido, me voy con la Biblia y todo para arriba. Porque el poder de la gracia es mucho más grande que el poder de la ley de gravedad, que el poder de cualquier ley humana, de cualquier pacto humano. El poder de la gracia es el poder de Dios en acción a mi favor. ¿Me explico, hermano? Ese es el problema de muchos creyentes, que confunden los roles de la ley y de la gracia. Entonces se les hace pesado. Oh, qué lindo día, voy a estar para ir al parque, para meterme en un charco de agua, irme a la playa, ir de vacaciones.
Está bien, todo lícito, pero que no nos pese servir a Dios, porque en cuanto servir a Dios es un peso, entonces tenemos que darnos cuenta que estamos en la órbita de la ley. Estamos sirviendo a Dios por obligación, por nuestro esfuerzo, por un compromiso humano. ¿Me estoy explicando? Pero cuando servimos a Dios con gozo, con alegría, no importa lo que tengamos que hacer, pero lo hacemos con libertad. Es la gracia lo que nos está ayudando. Vamos a ponernos de pie, lo que vamos a dejar aquí. Quería explicar esto nada más. No hablamos mucho del tabernáculo en sí, pero esto es algo muy importante. Esto es doctrina bíblica que nos muestra la diferencia entre la ley y la gracia. No pensemos nunca que a través de esfuerzos personales vamos a conquistar el cielo. Imposible. Imposible. Miren el ejemplo de la Torre de Babel. Los hombres quisieron alcanzar el cielo para escapar del juicio de Dios. La famosa torre que empezaron a construir y no la terminaron. Y así siempre van a ser los esfuerzos humanos por querer subir al cielo por sus propios medios. Es lo que ofrecen las religiones, es lo que ofrecen las teorías humanas, es lo que ofrece el mundo. Esfuércese, haga, salga adelante. Y sí, se pueden obtener victorias temporales, nadie discute eso, pero al cielo no se llega. Al cielo se llega por un solo camino, que se llama Jesucristo. Él es el verdadero camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede llegar al cielo por otro medio si no es a través de Él. No confiando en cada uno de nosotros, en nosotros mismos, sino confiando en lo que Él hizo a nuestro favor. Amén. Así que vamos a ser mejores cristianos cuando le demos el lugar a la gracia en nuestra vida que merece, que la merece toda. Todo merece la gracia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a ser cristianos felices, contentos, no vamos a sufrir, no vamos a sentirnos cansados. Cuando uno se siente cansado, sabe que lo que pasó, se cansó la carne. La carne. Se esforzó. Claro, hay un límite para todo, pero no para la gracia. Cuando nosotros confiamos en el Señor, no importa si llueve, si truena, si hay nieve, si hay terremotos, maremotos, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, sabemos que estamos sostenidos y elevados por la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. A los amigos que ven este video los invitamos una vez más. Los domingos tenemos reuniones aquí en este lugar. A partir de las 12 el domingo que viene, la escuela bíblica. Y luego a la 1 comenzamos entonces nuestro servicio o reunión general. 5637 Michigan Avenue en la ciudad de Detroit. Va a ser bienvenido, vamos a atenderle, vamos a gozarnos con usted y verlo aquí en este lugar. Gloria a Dios. No va a escuchar otra cosa que la palabra de Dios. La palabra de Dios, tal como está en la Biblia, así como hemos explicado ahora, de manera lo más simple posible, pero para que sea entendible, usted tiene la oportunidad de venir y entonces recibir la palabra que es tan importante y que escasea tanto en nuestros días. Le invito a recibir a Cristo en su corazón. Dígale al Señor Jesús: entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo quiero vivir en la gracia. Ya estoy cansado de vivir la vida que estoy llevando. Ya no puedo más. Ya estoy agotado. Ya quiero renunciar a todo. Quizás alguno hasta la vida quiera renunciar.
Este es el momento de recibir a Cristo. Esta es la hora de decirle: Señor, yo necesito un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo. Me arrepiento de mis pecados y ahora confío solo y exclusivamente en ti, porque sé por tu palabra que tú moriste en mi lugar, que tú me salvaste y yo creo en ti, Señor. Si usted cree en Jesucristo, usted es salvo. Si usted cree en Jesucristo, se va a reunir, va a buscar un lugar para aprender la palabra de Dios, y entonces usted lo va a hacer con gozo y con alegría. Lo va a hacer quejándose, no va a hacer quejándose de esto, del otro, del clima, de aquí, de allá. No. Va a estar contento buscando a Dios. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque tú nos has salvado, Señor, y has dado, Señor, nos has dado vida y vida en abundancia. Tu gracia, Señor, nos sostiene, tu gracia nos levanta, tu gracia nos ayuda, tu gracia, Señor, trae fe y esperanza, Señor, que no teníamos antes, pero que ahora, Señor, podemos palparlo, sentirlo, y vemos tu mano a nuestro favor, porque sabemos que tú, Señor, velas sobre nosotros, nos cuidas, velas en el sueño de la noche, velas en la calle, en el tráfico, velas en todos los aspectos, Señor, cuidas a nuestra familia, a nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por tu asistencia, por tu bendición, por tu ayuda, pero por sobre todas las cosas, Señor, gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Gracias por la sangre derramada. Gracias, Señor, por haber muerto en nuestro lugar. Gracias por cumplir con la ley en lugar nuestro, Señor, y así hacernos salvos. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga a todos. Nos despedimos, queridos hermanos.